La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Pues hoy seguimos con nuestra serie Elige lo mejor.
Cada uno de nosotros, queridos hermanos, estamos ante una elección cada día de nuestras vidas. Y la forma en la que tú eliges es la forma en la que tú vas a seguir viviendo a lo largo de tu vida. Por esa razón es que nuevamente yo te digo, elige lo mejor. Y el tema de hoy es mansedumbre. Elige mansedumbre. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que tratar de entender cuál es ese significado de la palabra mansedumbre. Recuerden que esta palabra, que viene del idioma griego, el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, ese idioma es diferente al nuestro, porque te quiero decir que el idioma griego tiene mucho más acepciones que el idioma castellano. Hace algunas semanas, no recuerdo si hace un par de meses, estaba yo predicando acerca del amor para nosotros en México, ¿verdad? Pensamos que solamente existe una palabra amor y decimos amo a mi perro, y decimos amo a mi mamá, y decimos amo a mi esposa, y decimos amo a Dios. Para los griegos no, ellos hacen una distinción de cada una de los tipos de amor que realmente también nosotros deberíamos de tener bien en cuenta. ¿Se acuerdan? Les dijimos, hay amor eros, hay amor filial y hay amor ágape. Esas tres clases de amor, en donde para nosotros el más importante ciertamente es el amor ágape. Mansedumbre es exactamente lo mismo, tiene muchas acepciones. El diccionario de términos griegos la describe como la apacibilidad de carácter exenta de altivez o vanidad. Es una predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben sin irritación, sin resentimientos, sin ánimo de venganza. Eso es la mansedumbre. La mansedumbre está estrechamente enlazada con otras virtudes, como la humildad, la amabilidad, de las que rara vez se haya separado. La palabra hebrea traducida manso significa afligir y también significa humillar. En la Biblia se destaca la mansedumbre como la actitud mental que se tiene, en primer lugar, hacia Dios y después hacia tu prójimo, hacia las personas que te rodean. La mansedumbre es simplemente una actitud de humildad, opuesta totalmente a la arrogancia, a la vanagloria y al orgullo. La verdadera mansedumbre no se demuestra en una degradación o tal vez lo que alguien pudiera pensar como un menosprecio de uno mismo. Ser manso significa estar dispuesto a hacerse cargo de las tareas humildes y de las tareas también pequeñas. La mansedumbre hace que las personas sean corteses, consideradas, serviciales con los demás, sin importar quiénes sean. Uno de los mejores ejemplos de mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que Él se acercó a sus discípulos? Dice que se ciñó una toalla en la cintura, tomó un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El Maestro lavando los pies de sus discípulos. Otro aspecto de la mansedumbre es que no impulsa a la persona a defenderse, ni mucho menos a atacar a los que la atacan. Lo que hace la mansedumbre es entregar su causa en las manos de Dios y tener paciencia y poder esperar, sí, la respuesta del Espíritu Santo en cualquier situación que tú te presentes. Y por supuesto, Dios va a actuar a tu favor. Se dice que cierto borracho, viejo y pobre fue convertido al Señor Jesucristo y dejó su adicción. Tiempo después entró en una cantina para poder vender periódico y algunos de sus antiguos compañeros, aprovechando la ocasión, se burlaban de él. Y alguno de ellos le ofreció un vaso de cerveza y se lo puso ahí enfrente, pero el convertido dijo que no. Se negó realmente a poder volver a tomar esa bebida que le costó tanto trabajo dejar. Insistían. Otro puso ahí
billetes, ¿verdad?, ofreciéndole dinero para que él se tomara ese vaso de cerveza. Y como ellos no lograron su objetivo por las buenas, comenzaron a insultarle. Y usted conoce cuál es la actitud a veces de un borracho. Y uno le dijo, si no quieres tomarlo por dentro, entonces ahí lo tienes por fuera, y le lanzó la cerveza en la cara. Pero él se quedó tranquilo, sin airarse, sin venganza de ningún modo, imitando al que lo había salvado. Y fíjese lo que sucedió en ese momento. Al ver la mansedumbre de este hombre y la templanza, algunos de ellos realmente se conmovieron avergonzados, hasta el punto de hacer una colecta para este pobre hombre convertido. Así que este hombre entregó su causa a Dios y Dios le respondió, y le respondió a su favor. Y ese es el Dios en el cual hemos creído. Acompáñame por favor a Mateo 11 del 28 al 30. Mateo 11. Y vamos a analizar este pasaje que seguramente has leído en varias ocasiones, a lo mejor algunos de ustedes hasta se lo saben de memoria, porque es un pasaje de aliento, es un pasaje de motivación. Mateo 11, 28, ¿ya lo tienes? Muy bien. Si alguien necesita una Biblia, con todo gusto le podemos prestar una, solo levante su mano y con todo gusto le prestamos una Biblia. Muy bien. Dice Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora vamos a analizarlo. Observa ahí en tu Biblia con mucho cuidado cuáles son las partes que integran este pasaje y que quizá anteriormente no las hayas podido ver. Lo primero, las 3 primeras palabras se convierten en un mandamiento del Señor Jesús. El Señor dice, venid a mí. Ese es un mandamiento. Después hay una audiencia que está escuchando y que quizá también sea la misma audiencia que hoy está escuchando este mismo pasaje, en donde el Señor Jesucristo te invita a ti a ir a Él. ¿Quiénes? ¿A quién se lo está diciendo? A todos los que estén trabajados y cargados. ¿Quién habla? Él dice, y yo. Él está hablando, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? El resultado de poder obedecer ese mandamiento de ir a Él. Él dice, os haré descansar. ¿Y quién no quiere descansar? Segundo mandamiento que el Señor Jesucristo nos da en este pasaje. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ese es otro mandamiento. Otro mandamiento, aprended de mí. Y después hay un efecto. Un efecto dice, yo soy manso y humilde de corazón, y va a haber un resultado de lo que tú hagas. Si tú buscas al Señor, si tú aprendes de Él, si tú observas el carácter de Dios de ser manso y humilde de corazón, entonces el Señor te hace una promesa maravillosa. Hallarás descanso para tu alma. Y Él dice la razón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí tú puedes ver a 2 bueyes aquí en la pantalla, la forma en cómo está puesto el yugo, la forma en cómo ellos tienen su cabeza, en donde tú puedes observar, al llevar ese yugo, van agachados. Ese es precisamente el carácter del que habla el Señor Jesucristo, un carácter de humillación. Déjame ponértelo de otra forma. Pregúntate esta mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo vienes el día de hoy? ¿Angustiado? ¿Vienes tal vez estresado o estresada?
¿Hay alguna preocupación que te esté inquietando? ¿Te sientes triste? ¿Estás intranquilo tal vez o sin esperanza? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que tú tienes que hacer es buscar a tu Salvador. Y Él promete que te dará el descanso, te dará la paz, te dará el sosiego que necesitas, pero para poder obtenerlo necesitas entrar a una clase, a una cátedra que Él está preparando hoy para ti. Y la cátedra se denomina Cómo aprender a ser manso y humilde de corazón. Y todo esto sale del pasaje que leímos. La primera tarea en esta clase es una tarea de observación. Tienes que hacer esta observación siguiendo a tu objetivo, que es Cristo. Observa su yugo, un yugo que está unido a su Padre Celestial. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo para poder estar unido a su Padre Celestial? Él se levantaba muy de mañana y oraba a su Padre Celestial para poder tener una comunión continua con Él. Anota quién es Cristo en ese seguimiento que tú estás haciendo para poder ver cuál es su carácter. Cuando ya hayas aprendido a observar la manera de cómo el Señor Jesucristo se pone ese yugo, entonces, con las notas que tú tomaste, ve a Él, acude a Él y comienza a acomodarte ese yugo como estos dos bueyes con mucho cuidado, y entonces comienza a caminar junto con Él. Y al final de la jornada, describe con tus propias palabras tu experiencia y piensa si fue fácil llevar ese yugo con el Señor Jesús. Y pregúntale a tu alma cómo se sintió de poder haber compartido con el Señor Jesús su yugo. Esa es realmente una manera ilustrada de lo que significa este pasaje. Así que al llevar el yugo del Señor, tienes que pensar, Él está de un lado y nosotros estamos del otro. Y con el yugo sobre nosotros tenemos que inclinar la cabeza como esos bueyes que estás viendo ahí, como un símbolo de mansedumbre y un símbolo de humillación. Y nuestro yugo, que es Cristo, nos impide ser altivos y soberbios. Él se encargará de nuestro carácter obstinado y terco. Si permanecemos, queridos hermanos, cada paso al lado del Señor Jesucristo. Años más tarde, el apóstol Pablo retoma este mensaje en la carta que le escribe a la iglesia de Éfeso. Si me quieres acompañar a Efesios 4, vamos a leer los versículos del 1 al 7 haciendo un análisis como el que acabo de hacer del otro pasaje. Te lo voy a ir describiendo poco a poco. Estoy en Efesios 4 del 1 al 7. Lo primero que nosotros podemos ver en este pasaje es un pedido que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias que se consideran creyentes en Cristo. Y dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, aquí está el pedido, os ruego. ¿Sí? ¿Qué es lo que este Pablo, verdad, apela a la iglesia de Éfeso? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis, que camines, que vivas tu vida como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. ¿Cuál es tu vocación? Ser un hijo de Dios. ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? Bueno, entonces Él te dice la manera. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Volvemos nuevamente a ver las palabras del Señor Jesucristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nos dice otra manera, otra forma, soportándoos
La pregunta es, ¿qué tan fácil es para ti soportar? Porque aquí la palabra de Dios nos dice que debemos de andar como es digno de nuestra vocación, de creyentes. ¿De qué manera? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esa es una parte en la cual muchos de nosotros seguimos batallando. Nos cuesta mucho trabajo realmente poder andar dignamente con el propósito con el cual Dios tiene para nuestras vidas. Y nos dice otra manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un espíritu, el Espíritu de Dios, que nos caracteriza a todos nosotros porque está en cada uno de nosotros. La verdad es que a veces me gustaría poner un letrero que diga: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios está habitando en ti. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Por eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar solícito, presto, dispuesto a guardar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. ¿Cómo está tu corazón? ¿Necesitas paz? Porque te recuerdo que la semana pasada vimos el fruto del Espíritu Santo, que son 9 características: amor, gozo, paz. Hay una contraparte. Pablo no lo dijo. ¿Cuál es el fruto que tú estás dando? Fruto del Espíritu Santo, el fruto de la carne: ira, disensiones, contiendas, celos, herejías. ¿Cuál es ese fruto? Porque lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender nuestra condición y andar dignamente en esa condición. Y después el apóstol Pablo hace una enumeración: un cuerpo, un espíritu. Y dice: como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, fuiste llamado. Hay una esperanza. Cada uno de nosotros, hermanos, entendemos que no somos perfectos, pero hay una esperanza de poder cumplir con esta vocación que Dios quiere que nosotros tengamos, que la sintamos nuestra. Yo sé que muchos hoy prefirieron estar viendo el Mundial de Fútbol y por eso no están aquí. Está bien, es su decisión. Cada uno decide, toma su propia decisión. Por eso la pregunta es: cuando tú te levantas, tomas una decisión. Ayer en la reunión de varones vimos el tema de la obediencia, en donde finalmente Dios nos sigue instruyendo en obediencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cada uno de nosotros? El Señor dijo: yo pongo por testigo al cielo y la tierra. Y yo te digo, elige, ¿sí? Porque Él no te dice: te voy a obligar a que hagas esto. No, yo pongo por testigo al cielo y la tierra. Tú elige el bien o el mal. Y Él dice: yo me gustaría que eligieras el bien porque tiene que ver con tu descendencia. Tus días se van a alargar, pero tú decides. Hay una elección. Después Pablo nos habla de ese vínculo del Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos que tratar de entender, y que prácticamente es el lema de nuestra Convención Nacional Bautista de México: un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la característica de un creyente en Cristo Jesús. Después Pablo dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, ese regalo inmerecido que cada uno de nosotros nos ha sido dado, ¿sí? Pero ¿qué pasa, no? O sea, finalmente todos los días que yo les escribo el devocional hablo de la gracia. Una gracia
que a veces quita la tristeza de nosotros al saber nuestra condición delante de Dios, porque hemos recibido la vida. Después de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, a cada uno, pero conforme a la medida del don de Cristo. Ese don es el regalo de Cristo, el cual tú puedes hacer crecer. Hay una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. La mansedumbre solo la tienen aquellos que son controlados por el Espíritu Santo. La mansedumbre, como lo dije hace un rato, no es una falta de carácter o una desestimación de lo que cada uno de nosotros somos, tener una baja autoestima, sino por el contrario. La mansedumbre es ser fuerte, pero también, queridos hermanos, es ser sereno, es ser humilde, ¿sí? Y tenemos que entender que hay cosas que son contrarias a la mansedumbre. Una persona que no tiene mansedumbre es cruel, se centra en sí mismo y quiere imponerse. En el fondo tiene una baja estima personal. Hace valer sus derechos con arrogancia, responde con arrogancia y se cree importante. Le cuesta perdonar, grita a su familia, pero ante los demás simula. Pierde la calma fácilmente, cree saber cómo arreglar los problemas de los demás y se los dice. Pero es charlatán, es dominante, es rígido, está amargado. ¿Qué es la mansedumbre? En un espíritu manso, queridos hermanos, hay justicia, hay gozo y hay paz. Acompáñenme a Romanos 14, 17, por favor. Romanos 14, 17. ¿Ya lo tienes? Dice su bendita palabra, porque el reino de Dios, cuando tú hablas del reino de Dios, quiero decirte algo muy importante, querido hermano. Cuando tú oras el Padre Nuestro, que es nuestra oración modelo que deberíamos de orar cada día en la mañana, le pedimos a Dios, venga tu reino. Muy bien. Ese reino que ya le pedimos a Dios que venga en nosotros nos hace súbditos. Él es el Rey y estoy bajo el señorío de Cristo. Él está ahí arriba, yo estoy aquí abajo y estoy bajo el señorío de Cristo. Y la palabra dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí? No estás aquí para comer y beber solamente y creer que eso es el todo de la vida, sino justicia, ¿sí? Justificados por medio de la fe, paz, que lo produce el Espíritu Santo, gozo, que lo produce el Espíritu Santo, y aquí mismo lo dice, en el Espíritu Santo. Hace dos énfasis, dos cualidades del Espíritu Santo, paz y gozo. ¿Tienes paz? ¿Estás gozoso de la vida? ¿Estás gozoso de quien tú eres? ¿Estás gozoso de lo que has vivido hasta este momento de tu vida? Un espíritu manso no busca lo suyo. Un espíritu manso practica el amor ágape. Y entendemos, queridos hermanos, que el amor ágape es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo soporta, no es jactancioso. Es un amor que solamente puede tener la persona que tiene al Espíritu Santo de Dios en él. No busca lo suyo.
Pero muchos de nosotros buscamos lo nuestro. Un espíritu manso sufre cuando el otro sufre. No es contencioso ni es rebelde. Acepta los planes de Dios, previstos e imprevistos, porque hay situaciones que te van a pasar, que van a llegar así, en un momento determinado. Pero cuando los recibes, cuando los estás viviendo, dejas de quejarte, porque tienes al Espíritu Santo de Dios y eres pronto para perdonar. Le agradeces a tus hijos cuando te ayudan. Es un espíritu afable, es un espíritu flexible, es benigno, que es otro fruto del Espíritu Santo. Recibe con mansedumbre la palabra de Dios. Ese es uno de los puntos más importantes. Recibe la palabra, sí, con mansedumbre. Es servicial. Reconoce que puede estar equivocado. Nadie, queridos hermanos, tenemos la verdad. La única verdad es Cristo. Así que podemos equivocarnos, pero acepta la voluntad de Dios porque sabe que Él elige lo mejor. En el hogar, la mansedumbre es muy importante. A la mujer Dios le dice sumisión, pero al hombre le dice amor. Efesios 4, 26, 27, por favor. Efesios 4, 26, 27. Fíjate bien lo que dice esta palabra, que debería de ser una ley en la vida de cada uno de nosotros. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? La palabra de Dios te dice, te puedes enojar, puedes caer un ratito en ira, pero un ratito. ¿Sí? Porque si tú sigues, entonces estás pecando. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes de que amanezca, tú tienes que haber ya resuelto la situación con esa persona con la cual tienes un conflicto, esa persona con la cual comenzaste con una crisis. Y la palabra de Dios explica por qué. Dice, porque si no estarías dando lugar al diablo. Y cuando dice no deis lugar, en el matrimonio hay que aprender a no echarse la culpa el uno al otro. Lo mismo sucede con los padres y los hijos. Pueden estar en el mismo lugar, pero estar muy alejados uno del otro. A veces no decimos nada, pero con los gestos y con las actitudes y con el silencio lo decimos todo. Debe haber diálogo para poder hablar de lo que nos lastima. Debe haber diálogo para poder hablar de lo que nos duele. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo tenemos que decir. Dios nos ha dado una boca para poder hablar, nos ha dado un corazón para poder entender a las personas que están enfrente de nosotros, pero con una característica, queridos hermanos, con un espíritu de amor y de mansedumbre, tratando de comprender y aceptar lo que siente la otra persona y así poder llegar a un acuerdo. La benignidad es empatía. La benignidad es poderte poner en el lugar del que está enfrente de ti y calzar sus zapatos para saber lo que esa persona está sintiendo en ese momento. Seamos benignos, seamos compasivos, nadie es perfecto, ni tú. No mires la paja en el ojo ajeno cuando tú sabes que hay una viga en el tuyo propio. Permítele a Dios que suavice tu lengua, permítele a Dios que suavice tu carácter.
No sermones a tu cónyuge con los mandamientos de Dios tratando de darle de bibliazos. Cumple con los tuyos y Dios va a hacer el resto. A los padres les quiero decir lo siguiente. Lo que no ayuda a desarrollar la mansedumbre en nuestros hijos es poderles dar carta abierta a la televisión, al internet, al cine, a la radio, a las revistas, a los libros. ¿Y sabes por qué? Porque la lámpara de tu cuerpo son tus ojos. ¿Qué estás tú permitiendo que tus hijos vean? ¿Qué estás tú permitiendo que entre por sus oídos? Papás necesitan poner atención y si es necesario poner límites con un espíritu manso. Hablando a nuestros hijos con autoridad, pero con mansedumbre, para que ellos sepan que les amamos y que queremos lo mejor para ellos. Y que ellos puedan entender que nuestra propia perspectiva, por la experiencia que tenemos, porque ya pasamos por lo que ellos están pasando en este momento, y aparte porque tenemos una revelación divina por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, tenemos que poner límites. Porque los hijos deben de saber que si se rebelan, van a sufrir las consecuencias de sus actos. Así que, querido papá, si estás viendo algo en tus hijos, no cejes en el esfuerzo de poder ayudarles. Más adelante, ellos lo van a entender. Yo muchas cosas de las que me decía mi madre, no las pude entender cuando vivía con ella, pero las pude entender después que salí de casa. Las pude entender después que tuve hijos. Porque como dice el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena. Pero busquemos el camino más corto, no le demos tanta vuelta. Pregunta, ¿cómo maduramos ese fruto? ¿Cómo se madura ese fruto? Número 1, mantén una relación íntima con Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que pasar un tiempo íntimo con Jesús, a solas con Él. Cuanto más estés cerca de Él, más te parecerás a Él. Aprenderás de su amor, aprenderás de su mansedumbre y eso, querido hermano, se va a reflejar en ti. Así que yo te digo, no te enojes, mejor sé manso. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:22. Si quieres abrir tu Biblia, Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Sí? Hay un tema que está exponiendo el mismo Señor Jesucristo, hay un pronunciamiento, Él dice, os digo. ¿Cuál es el tema? Cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Cuál es el resultado? Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No te enojes. La verdad es que sé que no es fácil, lo podemos decir desde aquí arriba y a lo mejor me pueden preguntar a mí, ¿y a poco usted no se enoja? No, sí, también me enojo. ¿Cómo lo voy a lograr? Si sentimos a veces, queridos hermanos, que es tan difícil. ¿Qué necesito yo hacer? Te doy la solución, la Biblia tiene solución para todo.
Lleva tus pensamientos cautivos a Cristo. ¿Se acuerdan que yo en una de las predicaciones les dije que teníamos que ser buenos administradores de nuestros pensamientos? En donde yo voy a tomar la decisión de desechar todos esos pensamientos tóxicos que me hacen daño y solamente me voy a quedar con esos pensamientos positivos que van a edificar mi vida. En 2 de Corintios 10 dice lo siguiente, si quieres se lo leo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Fíjate bien, hay una parte muy importante. Estás en la carne, tienes dos naturalezas. Por eso hablamos del fruto de la carne, las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y dice, no militamos porque estamos en una guerra. Somos militares, estamos en una guerra. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. Piensa esto, tu vida es como un tablero de ajedrez. Hay cuadros blancos y cuadros negros, cuadros blancos y cuadros negros. Esos cuadros negros simbolizan las fortalezas en las cuales tú todavía sigues luchando por destruirlas. Piensa cuáles son esas fortalezas que necesitas derribar. Dice, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Hay veces que nosotros decimos, yo hago esto porque todos lo hacen. Derriba ese argumento. Dice, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la forma? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento que tú tienes que llevarlo en obediencia a Cristo. Aprende a amar a los demás, querido hermano, aprende a tener compasión de ellos. La mansedumbre ablanda los corazones más duros. La compasión es una vacuna contra la crueldad. Pide perdón a quien hayas ofendido. Y pídele perdón también a Dios. Y busca, querido hermano, ser lleno del Espíritu Santo. Jesucristo fue el ejemplo máximo de la mansedumbre. Aprendamos, queridos hermanos, mansedumbre del mejor maestro, Cristo. Y tomémonos de sus promesas. Para resumir, la mansedumbre es simplemente una actitud de humildad, opuesta totalmente al orgullo. Ser manso significa estar dispuesto a hacer las tareas humildes y pequeñas. La mansedumbre hace que las personas sean corteses, consideradas, serviciales con los demás, no importa quién sea el que esté enfrente de ellos. La mansedumbre es entregar nuestra causa en las manos de Dios y esperar que el Espíritu Santo se encargue de la situación. Para ser mansos, Jesús nos dio 2 sencillos mandamientos. Primer mandamiento es ir a Él, en nuestra condición de trabajados, angustiados, estresados, preocupados, tristes, intranquilos y sin esperanza. ¿Qué tienes que hacer? Ir a Él. Segundo mandamiento es aprender de Él. ¿Cómo es Él? Él tiene un carácter de ser manso y de ser humilde de corazón. Aprende de Él observando sus actitudes. Oraba todos los días muy de mañana. Se sujetaba al Padre Celestial y le obedecía. Cuando Él sabía que iba a ser crucificado en Getsemaní, Él le dijo 3 veces, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios le dijo 3 veces, no, tienes que ir a la cruz. Un carácter totalmente sometido a la voluntad de su Padre. Un carácter de oración, un carácter de servicio, un carácter reconciliador, un carácter de entrega, pero también un carácter de autoridad. Y eso, queridos hermanos, es lo que debemos aprender del Señor Jesucristo. Si cumplimos estos 2 simples mandamientos, tendremos 2 resultados para nuestras vidas. El primero es que nos hará descansar.
¿Y quién no anhela, queridos hermanos, descansar de todas nuestras preocupaciones, de todas nuestras angustias, de todo nuestro estrés, de nuestra intranquilidad, de la desesperanza, sabiendo que Él es más poderoso que cualquier problema que tú y yo podamos tener? El segundo resultado será un descanso más profundo, un descanso duradero, un descanso de nuestra alma. Cuando tú y yo portamos el yugo del Señor, aun a sabiendas que las pruebas continuarán a lo largo de nuestras vidas, cuando tú y yo caminamos con Jesús, vamos a tener paz y vamos a tener un gozo garantizado. Yo te digo esta mañana, querido hermano, elige lo mejor, elige mansedumbre. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar juntos. Tal vez tú ahí el día de hoy quieras decirle algo a Dios. Quieras pedirle por alguna situación especial que estás viviendo en tu vida. Tal vez es el tiempo que le pidas a Dios un espíritu de mansedumbre, un espíritu de justicia, un espíritu de gozo, un espíritu de paz. Que estés dispuesto, querido hermano, querida hermana, a llevar ese yugo del Señor, para que tú puedas entender su carácter y para que tú puedas entender quién es el Señor Jesucristo y puedas caminar dignamente en la vocación a la cual fuiste llamado. Manifiesta amor incondicional. Sé compasivo con todos aquellos que sufren. Acepta sus planes, cualquiera que estos sean. Y sé pronto para perdonar. Bendito Padre Celestial, hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, porque siempre nos reprendes, nos redarguyes, nos instruyes para poder entender nuestra condición de pecadores. Pero también, Padre, entendemos que a través de tu Espíritu Santo podemos tener el fruto de la mansedumbre. Un fruto que necesitamos encontrar en ti cuando acudimos a ti en los momentos más difíciles y te entregamos a ti nuestras cargas, sabiendo, Padre, que solo tú eres el único que nos puede hacer descansar. Que podamos llevar ese yugo que es el tuyo para poder caminar junto contigo, Señor, y poder entender los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Que podamos, Padre, humillarnos delante de las personas, Señor, en ese yugo que no permite que levantemos la cabeza en señal de orgullo, en señal de arrogancia. Ayúdanos, Padre, a ser prontos para perdonar, ser agradecidos con todos, que podamos reconocer cuando nos equivocamos y que aceptemos tu voluntad, sea cual sea. Pero sobre todo, Padre bendito, que recibamos con mansedumbre tu bendita palabra. Te alabamos y te bendecimos, y lo que te pedimos, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra.